Hola a todos, mi nombre es Brian Andrada y hoy vamos a hablar del nervio glosofaringio, razonando su trayecto, relaciones y funciones. ¿Por qué elegimos el nervio glosofaringio? Bueno, primero porque presenta un trayecto muy corto con relaciones muy precisas. Este corto trayecto hace que a veces sea subestimado y a veces olvidado a la hora de estudiar. Además, para verlo, tanto al nervio como a sus ramos colaterales, a veces hace falta de disecciones un poco más específicas, entonces tampoco puede localizarse con facilidad ni ver imágenes muy demostrativas, lo cual suma también a la dificultad para entenderlo. Y a su vez, a pesar de este corto trayecto, su inervación alcanza regiones un poco más distantes que los sitios que recorre. Es decir, tiene un trayecto en particular, corto y definido, pero hay órganos que se encuentran lejos de este territorio por el cual transita, que igualmente reciben su inervación. Entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. Empezamos entonces con este esquema del espacio perifaringio. En este caso es un corte axial, no vamos a indagar mucho más en esta región ya que deben conocerla. Vamos a hacer hincapié en este sector que es el espacio retroestilio. Recordemos que la separación entre el retroestilio y el preestilio está dada por los músculos estilios, insertándose en la apófisis estiloides, y la aleta estilofaringia. Y a su vez el espacio retroestilio está separado del retrofaringio por el tabique sagital retrovisceral. Entre las estructuras que encontramos aquí, en el espacio retroestilio, vamos a destacar a la vena yugular interna, al nervio glosofaringio, al nervio accesorio y al nervio vago. Estas estructuras, nervio vago, accesorio, glosofaringio y vena yugular interna, comparten una particularidad. Estos elementos salen del cráneo por el foramen yugular, es decir que las estructuras que salen por el foramen yugular se van a localizar en el espacio retroestilio. Por ende, si sabemos que el glosofaringio sale por este foramen, lo vamos a encontrar en este espacio. Entonces ya tenemos la primera parte de su trayecto, que no hace falta memorizar nada, es solamente razonar en base a el sitio por el cual sale del cráneo. Vamos a notar entonces que el nervio glosofaringio se relaciona con los músculos estilios, particularmente con dos. Para eso vamos a ir a la imagen que está acá a la derecha. Identificamos la apófisis estiloides y tenemos al músculo estilogloso, al músculo estiloioideo y al músculo estilofaringio. Tiene sentido que si el nervio se llama glosofaringio, se relacione con los músculos estilogloso y estilofaringio. Entonces, glosofaringio se relaciona con los músculos estilogloso y estilofaringio, pasando entre ambos músculos. Si tenemos en cuenta esto, ahora podemos complicar un poco más la cuestión viéndonos preparados. En este caso, una vista posterior de la faringe, en donde observamos aquí los músculos constrictores de la faringe, y un montón de elementos vasculonerviosos, el cuello, pero en particular en esta zona vamos a encontrar aquellos nervios craneales que salen del foramen yugular, que entonces se van a ubicar en el espacio retroestilio. Tenemos este, bien lateral, que luego va a ir a buscar el músculo esternocleidomastoideo, es el nervio accesorio. Tenemos este otro nervio que es el hipogloso, que sale del conducto del hipogloso y se relaciona con el vientre posterior del digástrico. Acá lo vemos cubierto por la vena yugular interna. Uno bien descendente que se ubica en el ángulo diedro posterior entre la vena yugular interna y, en este caso, la arteria carótida común, es el nervio vago. Y por último, el nervio glosofaringio, aquí en el espacio retroestilio. Si nos vamos a la imagen de la derecha,
vamos a ver que se ha retirado la pared posterior de la faringe. Podemos observar aquí la entrada hacia las fosas nasales, la entrada hacia la cavidad oral. Y vemos que se ha dejado un músculo en particular aquí, que va desde la apófisis estiloides hasta la faringe. Es el músculo estilofaringio. Y si ve un nervio que está pegado al músculo estilofaringio, no puede ser otro que el nervio glosofaringio, el nervio que estamos analizando en esta clase. Otra disección, una vista lateral, se ha disecado desde lateral hacia medial para tener una vista endobucal. Se han dejado muchos de los músculos de la lengua y en particular este músculo que viene de la apófisis estiloides y va hacia la lengua es el estilogloso. Este que está acá es el estilohioideo y acá está cubierto por el vientre posterior del digástrico. Y acá tenemos un nervio que se pierde en el espesor de los músculos estilios, nervio que describe una curva de concavidad superior y anterior, y luego se pierde, es el nervio glosofaringio. Si nos vamos a este esquema, observamos aquí el nervio glosofaringio, cómo emite unos ramos para los músculos estilofaringio y estilogloso. De estos filetes el más constante es el nervio del estilofaringio. Y antes de hacerse anterior emite este nervio que es el ramo carotidio, que luego se va a anastomosar con un ramo del mismo nombre proveniente del nervio vago y otro de la cadena simpática para formar el plexo carotidio, que se verá con más detalle en la cursada de neuroanatomía. Entonces continuamos al nervio glosofaringio que se introduce en el intersticio entre el estilogloso y el estilofaringio para llegar así a dar sus ramos terminales, que son los ramos linguales. ¿Qué van a hacer estos ramos? Van a dar la inervación tanto sensitiva como sensorial, es decir, sensibilidad y gusto, al tercio posterior de la lengua. Si volvemos a analizar esta imagen, de nuevo esta vista posterior, en donde observamos los músculos constrictores de la faringe, vamos a ver que acá hay un entramado de nervios en la cara posterior. Esto es el plexo faringio. ¿Qué tiene que ver el glosofaringio con esto? Bueno, el glosofaringio va a dar ramos faringios de 2 a 3, incluso 5 ramos, que se anastomosan con ramos faringios del nervio vago y del ganglio cervical superior de la cadena simpática, constituyendo el plexo faringio. De este plexo van a salir ramos motores para los constrictores, ramos sensitivos para la faringe y ramos vasculares para los vasos que discurran por la faringe. Perfecto. Y llegamos quizás a el tema más complejo, que es el rol del glosofaringio en la inervación de la glándula parótida. Suele ser complejo porque uno ubica al glosofaringio, como venimos diciendo desde el inicio de la clase, lo ubica entre los músculos estilofaringio y estilogloso. Acá tenemos una vista posterior y lateral, en donde observamos aquí al nervio glosofaringio saliendo del tronco del encéfalo, pasando por el foramen yugular y pegándose a estos músculos, que son los músculos estilios. Acá tenemos al estilogloso, este es el estilohioideo, el estilofaringio es más profundo. Entonces, si tenemos al nervio glosofaringio, que acá se va hacia adelante y se pierde en el espesor del músculo estilogloso y del estilofaringio, ¿cómo puede ser que inerve a la glándula parótida que está acá? Bueno, este tema se va a ver con más detalle en neuroanatomía, pero vamos a ver lo que compete al módulo de esplagnología, lo que es pura y exclusivamente anatómico y a base de relaciones. ¿Qué va a hacer el glosofaringio? Bueno, el glosofaringio
antes de emerger por el foramen yugular. Acá van a ver un montón de colores, todos son el nervio glosofaringio, la diferencia es que acá están representados todos sus componentes, que solo van a ver en neuro, pero lo importante es que emite un ramo timpánico que ingresa al oído medio, constituyendo el plexo timpánico. De este plexo va a salir un nervio llamado nervio petroso menor, y este nervio petroso menor va a ir a buscar un ganglio en las cercanías del nervio mandibular, que es el ganglio óptico. Si vemos una disección un poco más específica, acá no se asusten por todo este quilombo de estructuras, esto básicamente es el ganglio del trigémino dando su ramo oftálmico, su ramo maxilar y su ramo mandibular. Y aquí tenemos la porción petrosa del hueso temporal y este nervio que, como está marcado ahí la flecha con este código de color, este nervio es el petroso menor que va a buscar a este ganglio que es el ganglio óptico. ¿Por qué quiere alcanzar el ganglio óptico? Porque alcanzando el ganglio óptico, que podemos observar en esta disección en la cual se ha retirado la rama de la mandíbula y podemos observar los ramos del nervio mandibular. Retomando, si alcanza el ganglio óptico, puede acceder a uno de los ramos colaterales del nervio mandibular, que es el nervio aurículo temporal. Si recordamos, el nervio aurículo temporal constituye una de las relaciones intrínsecas de la glándula parótida. Entonces, aprovechando que este nervio es una relación intrínseca de la glándula parótida, el nervio glosofaringio aprovecha esta cuestión y a través del nervio petroso menor llega al ganglio óptico, se incorpora al nervio aurículo temporal y finalmente brinda inervación a la glándula parótida, facilitando entonces su función, que es la secreción salival. Después en neuroanatomía verán con más detalle los componentes funcionales de este nervio craneal. Por ahora nos quedamos con que este componente en particular que se introduce en el nervio aurículo temporal es el componente parasimpático. Esta es la bibliografía utilizada para esta clase. Muchas gracias.